Hola, en el video pasado abordamos el problema arduo o hard problem de la conciencia. Este consistía en determinar cómo es posible que surjan experiencias subjetivas de cerebros objetivos. Bueno, al respecto nos quedaba una pregunta fundamental pendiente. ¿Qué es la conciencia, pues, Andrés? Bueno, en este video la voy a responder. Resulta que existe un famoso artículo escrito en 1974 por el filósofo estadounidense Thomas Nagel que se titula ¿Cómo entrenar a tu dragón? No, ¿cómo es ser un murciélago? Esta curiosa pregunta ocupa un lugar preponderante en la historia de los estudios de la conciencia. Nagel la utilizó para desafiar el materialismo, explorar qué entendemos por conciencia y ver por qué este tema hace que el problema mente-cuerpo sea insoluble. Si bien no existe una definición generalmente acordada de conciencia, Nagel va a proponer que ser consciente es cómo es ser algo. Chino, pero es bastante sencillo. O sea, el punto es que si hay algo que es como ser para un animal o computador, entonces ese animal o computador es consciente. De lo contrario, no lo es. Pongamos un ejemplo para aclarar. Piensa, por ejemplo, en una mesa que tiene un libro encima de ella, ¿no? Ahora pregúntate, ¿cómo es ser una mesa? La gente quiere una mesa. ¿Cómo es ser una mesa? Claro, uno pensaría, sentiría el peso del libro. Pero no, porque las mesas no sienten, ni tienen calor, ni tienen frío, ni se aburren, etcétera, etcétera. Por lo menos que sepamos, ¿no? Bueno, por lo tanto, ¿cómo es ser una mesa? Bueno, es como no ser nada en absoluto. Ya, y ahora, ¿qué sucede con los gusanos, las moscas, las bacterias o los murciélagos? Nagel justamente va a pensar que si uno cree que hay algo de cómo es ser un gusano, entonces tú estarías pensando que el gusano es consciente. Nagel va a elegir el ejemplo del murciélago porque los murciélagos son muy diferentes a nosotros. Vuelan en la oscuridad, se cuelgan boca abajo en los árboles o en cuevas húmedas y utilizan el sonar además de la visión. De hecho, emiten ráfagas rápidas de chillidos agudos mientras vuelan y luego, analizando los ecos, bueno, según eso, aprenden sobre el mundo que los rodea. El detalle que va a pensar Nagel es que no hay cómo averiguar cómo es ser un murciélago. ¿Por qué? Porque no es posible imaginar que uno es un murciélago, así Batman, ¿no? Porque un murciélago educado, así que habla, no sería un murciélago normal. Y por el contrario, si se convierte en un murciélago normal, no va a poder pensar ni hablar. Por lo tanto, no va a ni siquiera poder responder a su propia pregunta. Así, Nagel va a sostener que nunca podremos saber la respuesta a esta pregunta y concluyó que este problema es insoluble. Toma, no mucha gente, de hecho, comparte el pesimismo de Nagel, pero su pregunta ha resultado bastante útil para recordarnos lo que está en juego cuando hablamos de conciencia. O sea, no es bueno aprender sobre la percepción, la memoria, la inteligencia o la resolución de problemas como proceso puramente físico y luego pretender, de hecho, haber explicado la conciencia. Ese es el punto, es algo distinto. En esa línea, Ned Block distingue la conciencia fenoménica, que es cómo es estar en un cierto estado, cómo es ser algo, de la conciencia de acceso. O sea, la disponibilidad para usar en el pensamiento, guiar la acción y el habla, ¿no? Estos procesos, memoria, en fin. Ahora, a lo que apunta Nagel como irresoluble es la conciencia fenoménica. En esa línea, el psicólogo Steven Pinker también piensa que es posible que podamos comprender la mayoría de los detalles de cómo funciona la mente, o sea, la conciencia de acceso, pero la conciencia en sí misma, la fenoménica, puede incluso permanecer para siempre fuera de nuestro alcance, y habiendo entendido todo lo otro. Porque si realmente hablamos de conciencia, entonces debemos tratar con la subjetividad, o bien debes resolver el problema difícil y explicar cómo surge la subjetividad del mundo material, o si alguien sostiene que la conciencia es una ilusión, como lo hace Dennett, o incluso que no existe en absoluto, como los Churchland, debe explicar por qué parece existir con tanta fuerza. Uno, claro, vive en primera persona. Con esta idea en mente, estamos listos para enfrentar una división fundamental en los estudios de la conciencia. La conciencia fenoménica. Pregunta, ¿es un ingrediente adicional agregado a nuestra capacidad de percibir, pensar y sentir, esto es la conciencia de acceso, o es inseparable? Esta es la pregunta clave de la que depende el resto. Por un lado, si la conciencia fenoménica es un ingrediente adicional,
naturalmente brota la pregunta de ¿por qué la tenemos? ¿Para qué sirve? ¿Qué es lo que hace? ¿Y cómo la obtuvimos? Podríamos imaginar que podríamos haber, no sé, evolucionado sin ella, por lo que, ¿para qué tenemos este extra adicional? ¿Qué ventaja nos entrega? Y además, ¿habrá evolucionado en otras criaturas? Podríamos preguntar. Esto significa que el problema difícil sería realmente difícil. Bueno, por otro lado, la conciencia podría ser intrínseca a los procesos biológicos complejos e inseparable de ellos. Esta es la visión tanto del materialismo, de que todo el universo es materia, como del funcionalismo, que cualquier animal o máquina que lleve a cabo las funciones apropiadas sería necesariamente consciente también. Bueno, en este caso, no hay necesidad de preguntarse por qué evolucionó la conciencia, porque cualquier criatura que en la que haya evolucionado la inteligencia, percepción, memoria y emociones también sería consciente, inevitablemente. Bueno, no hay ningún, en ese sentido, extra añadido ni sentido hablar de la conciencia misma o cualias inefables, van a pensar estas posturas. Pensando en la conciencia de esta manera, no habría misterio profundo ni un problema difícil. Lo que tendríamos que hacer es sencillamente explicar por qué parece haber un problema difícil y por qué parece que estamos teniendo experiencias inefables, no físicas y conscientes. En otras palabras, la conciencia es una ilusión porque ni la conciencia ni el problema difícil son lo que parecen ser. Esto es lo que sostienen. Así que la tarea sería explicar cómo surgen estas ilusiones. Bueno, si las implicaciones de esta dicotomía parecen difíciles de entender, un experimento mental, de hecho, nos puede ayudar. Esta misionera le encantaría. Los zombies. Imagina a alguien que se parece a ti, que actúa como tú y habla como tú, pero que no es consciente en absoluto. Este otro tú, exteriormente idéntico, no tiene mundo interior, ni experiencia consciente, ni qualia. Todas sus acciones se llevan a cabo en la oscuridad, sin la luz de la conciencia. Esta criatura inconsciente es lo que se le llama el zombie filosófico. Los zombies son fáciles de imaginar, pero ¿podrían existir? Esta pregunta aparentemente simple lleva a un mundo de dificultades filosóficas, porque si los zombies pueden existir, entonces el fisicalismo es falso y algún tipo de dualismo tiene que ser cierto. Del lado del sí están quienes creen posible tener dos sistemas aparentemente idénticos, uno consciente y el otro inconsciente. David Chalmers pertenece a este grupo. Piensa que los zombies no solo son imaginables, sino posibles, y no solo en algún otro mundo, sino en este. O sea, se imagina a su gemelo zombie que se comporta exactamente como él, ¿no? Pero que no tiene sus experiencias conscientes, ni mundo interior, ni qualias, etcétera, etcétera. Todo está oscuro dentro de la mente de este David Zombie, ¿no? Bueno, los filósofos han soñado con experimentos mentales que involucran una tierra zombie poblada por gente zombie, o han especulado, de hecho, que algunos filósofos reales podrían ser zombies que fingen ser personas reales, conscientes, ¿no? Bueno, del lado del no están aquellos que creen que la idea de los zombies es absurda, incluidos los Churchland y el filósofo estadounidense Daniel Dennett. La idea es ridícula, afirman, porque cualquier sistema que pudiera caminar, hablar, pensar, jugar, elegir, qué ponerse o disfrutar de una buena comida sería necesariamente consciente, también desde el punto de vista fenoménico. Cuando las personas imaginan un zombie, hacen trampa porque el zombie tiene que ser completamente indistinguible de una persona normal. Por definición, debe comportarse como lo hace una persona consciente. Por lo que, si realmente seguimos esa definición, dicen los críticos, la idea se convierte en una tontería. Ahora, debería ser fácil ver que el zombie es una forma interesante de pensar sobre la pregunta clave. ¿Es la conciencia un extra adicional que los humanos conscientes tenemos la suerte de tener o necesariamente viene junto con todas nuestras habilidades evolucionadas de percepción, pensamiento, sentimiento, etc.? Si es un extra adicional, entonces todos podríamos haber evolucionado como zombies en lugar de como personas conscientes. Incluso podrías preguntarte si tu mejor amigo es un zombie. Tal vez no tenga estado consciente. Ahora, si crees que la conciencia es inseparable de las habilidades que tenemos los humanos, de la conciencia de acceso, entonces los zombies no podrían existir y toda la idea sería un disparate. Ahora,
Consideremos otro aspecto del mismo problema. Si la conciencia hace algo. El punto es que es muy común escuchar en el habla cotidiana la frase el poder de la conciencia. La idea es que la conciencia es una especie de fuerza que puede influir directamente en el mundo, ya sea actuando sobre nuestros propios cuerpos, como cuando yo conscientemente decido mover mi brazo y ¡oh! Y se movió. Al igual que el zombie, este poder es fácil de imaginar. Podemos visualizar nuestra mente consciente controlando nuestros cuerpos e influyendo sobre las cosas, claro. Pero esta idea, ¿tiene algún sentido? Bueno, tan pronto como uno recuerda que conciencia significa subjetividad o fenomenalidad, entonces la idea parece menos plausible, porque ¿cómo podría lo que es ser algo actuar como una fuerza? ¿Cómo podría mi experiencia del verde de ese árbol hacer que sucediera algo? Quizá pienses que necesitamos conciencia para tomar decisiones, pero la neurociencia, de hecho con algunos experimentos, nos muestra que el cerebro mismo ya tomaría decisiones y no parecería necesario una fuerza adicional para hacerlo. O sea, de hecho, los sistemas artificiales toman decisiones cada vez más complejas sin necesidad de un módulo de conciencia. Lo mismo ocurre con la vista, el oído, el control de la acción y muchas otras habilidades humanas. Cuanto más aprendemos sobre el cerebro, parece haber menos espacio para que la conciencia desempeñe un papel. Ahora, tal vez pienses que es necesario para la apreciación estética, la creatividad o el enamoramiento, pero si es así, tendrías que demostrar que estas cosas las hace la conciencia misma y no el funcionamiento del cuerpo, ¿no? O un cerebro inteligente. Todo esto conduce a la incómoda noción de que quizás la conciencia no hace nada y otras rarezas que apuntan en la misma dirección. Por ejemplo, piensa en alguien que cuando está jugando ping-pong o uno jugando ping-pong, esas acciones rápidas que uno hace jugando pueden parecer ser realizadas de forma consciente, pero ¿es la conciencia misma la que hace que sucedan? Activamente uno no es ni consciente. Bueno, ¿podría la conciencia entonces ser completamente impotente? Una versión de esta idea es lo que se llama el epifenomenalismo, que sostiene que la conciencia es un subproducto o epifenómeno inútil. Pero esta es una noción muy curiosa porque implica que la conciencia realmente existe, pero no tiene ningún efecto sobre nada más. Y si no tiene efectos, es difícil ver cómo podríamos terminar preocupándonos tanto por eso, o incluso hablando de ella. La conclusión de este tipo de teoría es que estamos continuamente siendo engañados, ¿no? Sentimos como si nuestra conciencia fuera un poder o una habilidad añadida, ¿ya? Pero estamos equivocados. Ahora, si esta teoría necesita un nombre, podríamos llamarla la teoría del delirio. ¿Podríamos realmente estar tan equivocados? Esa es la pregunta, ¿no? Tal vez deberíamos echar un vistazo más de cerca a alguna de las suposiciones cotidianas que uno hace diariamente, ¿no? Bueno, pero ese tipo de discusiones los vamos a ver en otro video. Muchas gracias.